Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 23 de la serie del apóstol Pedro. Y a este tema 23 yo le puse de título Pedro ante el concilio. Vamos a leer el capítulo 4 del 1 al 31. Y dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe, la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, ahora notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y pusieron en libertad. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar
en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este tema, como vemos, es continuación del tema anterior. Y aquí en el tema anterior habían sanado a un cojo que estaba siempre a las puertas del templo La Hermosa. Y dice que mientras ellos hablaban al pueblo, lo anterior que ya habíamos visto, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos saduceos no creían en la resurrección ni en la inmortalidad del alma. Y dice que resentidos y molestos, que enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de Jesús. La resurrección en Jesús. Dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y es que siempre va a ser así, hermanas. Gente que no va a creer en nuestro Señor Jesús y que nos va a criticar, nos va incluso a echar en la cárcel, a entregarnos, porque tienen más intereses aquí en el mundo y ponen la mira en las cosas terrenales que en las cosas de Dios. Pero siempre va a valer la pena padecer por causa de nuestro Señor Jesús. Como aquí dice que los arrestaron y como ya era noche, pues hasta la mañana siguiente fue que los gobernantes pues le sacaron. Pero como les digo, nunca va a ser en vano predicar la palabra de Dios. Y dice que muchos los que le oyeron, cerca de 5,000, creyeron. Y dice que les preguntaron los sacerdotes y los familiares de los sumos sacerdotes, les preguntaron que con qué potestad o en qué nombre habéis hecho todo esto. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Y Pedro les dice: pues es Jesús a quien se refiere en las Escrituras cuando dice que la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal y en ninguno otro hay salvación. Y es que, como ya sabemos, la palabra de Dios tiene poder, y dice que estos miembros del concilio quedaron asombrados, pero solamente Pedro compartía que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y como nos dijo nuestro Señor Jesús, cuando nos dijo en Mateo 10:24 que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Porque segurito que todo el que testifica en nombre de Cristo, a muchos les va a incomodar. Y cuando nuestro Señor nos manda, no hay nadie que detenga esa obra. Y aquí nadie iba a poder detener esa obra que había comenzado el Espíritu Santo en Pedro. Y también nos dice que no hubo nada que el concilio pudiera decir, viendo que el hombre que había sido sanado, ahí estaba. No les quedó otra más que ordenar a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio. Pero se decían entre ellos: ¿qué hacemos con estos hombres? Porque no podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y que todos en Jerusalén lo saben. Pero como les digo, eran más su amor a otras cosas que a Dios. Y dice que les advirtieron que no volvieran a hablar ni a enseñar con nadie en el nombre de Jesús. Pero Pedro respondió y les dijo: ¿acaso piensan que Dios quiere que obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y Pedro dice: no, yo no voy a dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y dice que el concilio los amenazó más, pero los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos. Pues todos los que estaban ahí alababan a Dios. Y tan pronto como Pedro quedó libre, volvió a donde estaban pues sus hermanos, los otros creyentes, y contó todo lo que había pasado ante el concilio. Y los creyentes, terminando de escuchar a Pedro, juntos alzaron su voz en oración. Y hasta parece repetitivo, pero de verdad que no se nos olvide que en cada situación que nos encontremos, lo único que tenemos que hacer es alzar nuestra voz en oración. Que Dios les bendiga, hermanas.